Hermanos en Cristo Jesús, demos inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 25 de septiembre. La palabra de Dios dice, hermanos: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29, 1 al 2. Vamos a tener un momento de oración en silencio, hermanos, acompañados con el preludio. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 33. Libro de los Salmos, capítulo 33. Vamos a dar lectura de manera alternada, hermanos. La palabra de Dios dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Cantadle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él
todos los habitantes del mundo. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más, te damos gracias porque nos permites estar reunidos aquí en tu casa de oración para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre, Señor. Poniendo en tus manos este culto, esperando que sea acepto a tus ojos y que reprendas y sanciones todo aquello que no te agrade, Señor. Bendice al predicador, a nuestro pastor, Antonio Rodríguez Álvarez, Señor, para que tú le llenes de sabiduría al exponer tu palabra. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 254, Señor Jesús, eterno Rey. Himno 254.
Es el momento de los avisos, hermanos. De momento no hay un aviso así importante que dar, únicamente recordándoles que pues la base del entendimiento es la comunicación, y pues agradeceremos, hermanos, que cualquier duda, cualquier comentario, pues se dirijan al consistorio, hermanos. Estamos para servirles. Dios nos puso para eso, hermanos, para servirles. Vamos a tener la lectura bíblica base del tema del día de hoy, y la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 32. Génesis 28, 10 al 32, y vamos a hacer esta lectura, 22, es 22, solo tiene 22 versículos. Y lo vamos a hacer de manera alternada, hermanos. Génesis 28, 10 al 22. La palabra de Dios dice, hermanos: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Hermanos, vamos a escuchar con atención el mensaje que nos tienen preparados el día de hoy, que se titula Resultados de tener un encuentro con Dios, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Damos gracias al Señor porque nos permite acercarnos a su palabra y poder reflexionar, meditar en ella y recibir el mensaje para nuestras vidas. Y cuando nos acercamos al libro de Génesis, podemos ver que allí encontramos bendiciones, promesas, alianzas para cada uno de los hijos de Dios, aquellos que han sido, por la gracia de Dios, parte o incluidos en el pacto de gracia. Y los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, pues
eran receptores de este pacto o de estas bendiciones, promesas de parte de Dios. Y Dios había hecho primeramente el pacto con Abraham. Y cuando vamos al capítulo 17, versículo 8, del 4 al 8, Génesis 17, del versículo 4 al 8, ahí encontramos la promesa que Dios le da a Abraham. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y cuando vamos a Génesis capítulo 26, verso 4, le da esta misma promesa de bendición a Isaac. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda la tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea que tanto a Abraham como a Isaac su hijo le da esta promesa de bendición. Pero cuando llegamos a este capítulo 28 de Génesis, vemos que entonces Dios, cumpliendo su promesa, cumpliendo su palabra, también le da a Jacob esta promesa de bendición. Y en esta tarde vamos a estar meditando en este capítulo 28, los versículos 10 al 22, como hemos leído. Y puedo observar tres cosas fundamentales en este capítulo 28. Cómo Dios encamina todas las cosas para el encuentro con Jacob. Dios encamina todo para encontrarse con aquel con el cual él quería establecer su pacto. Segundo lugar, cómo Dios se aparece a Jacob y le confirma el pacto en los versículos 13 al 15. Y en tercer lugar, cómo reacciona Jacob una vez que Dios le confirma el pacto, versículos del 16 al 22. Es interesante ver cómo Dios encamina todas las cosas para el cumplimiento de su promesa, para cumplir aquel plan que Él había establecido desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, para que se cumpla su propósito. Dios va a buscar la manera. Dios va a hacer todo para que su plan, su propósito, se cumpla en la tierra. Lo va a hacer, porque así lo ha prometido. Según el contexto, cuando vamos al capítulo 27, los versículos del 41 hasta el 28, versículo 9, Jacob tiene que salir del lugar en que se encontraba, de la casa de su padre. Tuvo que salir, ¿por qué? Por miedo a Esaú. Esaú, su hermano, quería matarle, porque Jacob había engañado a su padre Isaac, robando la bendición, cosa que le correspondía a Esaú, según la orden, según lo que estaba establecido. La madre de Jacob, la cual tenía mucho aprecio por Jacob, escucha a Esaú decir: voy a matar a mi hermano. Y entonces le da la idea a Isaac de que envíe a Jacob a casa de sus familiares, a casa de los parientes, para que encuentre o busque esposa para sí. Isaac, por supuesto, viendo que era bueno que Jacob no contrayera matrimonio, o sea, no se casara con una de ese lugar, porque no era un pueblo de Dios,
sino que era bueno, y lo que estaba establecido era que buscara esposa de su propia familia. E Isaac halló bien la propuesta y entonces lo envía a Jacob hasta la casa de Labán, hermano de Rebeca. Dios encamina todo para confirmar su pacto para con nosotros y para restablecer la relación que se había roto entre nosotros y Él. Dios es el que camina todas las cosas. Y aquí en el versículo 10 comienza el relato de la salida de Jacob de Beerseba para dirigirse a Harán. Llegó a cierto lugar, versículo 11, entre Beerseba y Harán, y allí en aquel lugar insignificante para Jacob, entonces Dios tiene un encuentro con él allí. Allí Dios entonces establece el pacto con Jacob y le da maravillosas, grandísimas promesas a Jacob. Y lo primero que vemos aquí es que la confirmación del pacto viene directamente de Dios. No es el hombre que la busca. Dice que no hay quien busque a Dios. No hay ni aún uno. Nadie busca a Dios. Es Dios el que busca al hombre pecador. La iniciativa es de Dios. Jacob simplemente es un recipiente pasivo. Allí, él sin esperarlo, pues recibe la bendición de Dios. El encuentro se desarrolla de la siguiente manera. Los versículos 11 al 12 nos narra Jacob en su viaje probablemente fue realizado a pie, o sea, lo realizó a pie. Se detiene en un lugar ya en atardecer o al anochecer, porque no se podía viajar de noche, por la fiera, por los animales, por tantas cosas, peligros, ¿no? Y en aquel lugar, entonces, él se acuesta a dormir, toma una piedra y la pone como cabecera para pasar la noche en aquel lugar desconocido por él y sin importancia para él. Jacob se encuentra usando una piedra como cabecera para dormir. En segundo lugar, Dios se le manifiesta en sueño, medio por el cual muchas veces Dios se le manifestó a los hombres. Dios se manifiesta a sus hijos o a su pueblo de diferentes maneras. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 1, le habló a Abraham, diciéndole en visión: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En Génesis 20, versículos 3 al 7, Dios le habló a Abimelech en sueño para evitar que se llegara a Sara, la esposa de Abraham. También, cuando vamos a Génesis capítulo 3, vemos que la palabra nos dice que Dios le hablaba a Adán y a Eva. Simplemente le hablaba. Ellos escuchaban su voz, ¿no? Otras maneras por las cuales Dios se comunica. Cuando vamos allí a Éxodo 3, 2, Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiendo. Allí Dios le habló. Hoy, hermanos, le damos gracias a Dios porque Dios nos habla por medio de su palabra especial. Fue por medio de su palabra que hemos conocido el plan de Dios para nuestra vida. Es por medio de la palabra que conocemos y podemos entender cuál es el propósito de Dios para ti y para mí. Podemos entender y comprender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pero en este sentido encontramos a un hombre que va camino a Harán huyendo. Un hombre que no había tenido un encuentro verdadero con Dios. Él salió huyendo. Él no tenía temor de Dios. Él no había conocido a Dios. Y vemos allí, entonces, cómo Dios se le aparece. A veces no entendemos
el porqué o los propósitos de Dios, ¿no? De por qué escoge a un hombre mentiroso, un hombre engañador, un hombre lleno de maldad en su corazón. Pero así es Dios. Él escoge según su voluntad, según su soberanía, a quien ha de ser su hijo, de entre de tantos que van camino a la condenación. Dios quiso estar con él. Dios quiso acercarse a Jacob. Dios quiso revelarle a Jacob su pacto. Y dentro del pacto las promesas de bendición que tenía para su pueblo. La manifestación de Dios, teofanía, tiene dos partes, la visual y la auditiva. En la visual, Jacob ve una escalera que une la tierra y el cielo. Lo sorprendente de todo es que la escalera llega desde la tierra hasta el cielo. Que ese elemento conecta el cielo con la tierra. Era una vía de acceso, una vía que nos permite al hombre llegar a Dios. Sabemos por la palabra que el único medio para llegar a Dios es Jesucristo. Es por medio de Cristo que podemos llegar al cielo, a la presencia de Dios. También Jacob ve ángeles que subían y descendían de la escalera. Estos eran ministros de la bondad de Dios para con nosotros. Eran mensajeros de Dios que estaban enviados por Dios para cuidarnos, para también hablarnos, ¿no? En aquel tiempo le hablaba. ¿Cuántos de los discípulos de los apóstoles vieron ángeles y escucharon a los ángeles dar el mensaje de Dios? Cuando vamos a Juan capítulo 1, verso 51, pasaje que también leímos en el devocional, cuando Dios llama a Natanael y a Felipe, le dice en el versículo 51, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto, a ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. O sea que los cielos han sido abiertos para nosotros, los hijos de Dios. Para aquellos que por la gracia de Dios hemos sido predestinados, hemos sido llamados para ser parte del pueblo de Dios. Ya no hay nada que interrumpa. La puerta se ha abierto, la puerta del cielo, Cristo la abrió, a hacer su sacrificio. Y Cristo mismo viene a ser la escalera que nos lleva a Dios. Y es bueno que demos gracias a Dios por Jesucristo, por esa gran bendición, por esa obra, por ser el medio, ¿no?, que nos comunica o que restaura nuestra relación con Dios. La segunda parte de la manifestación es el discurso de Dios. Esta es la más importante, por supuesto. Esta palabra de Dios tiene los siguientes elementos. Primero, la identificación del Dios manifestado. Yo soy. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Cuando vamos a la Escritura, Dios muchas veces dice, yo soy el que soy. El único Dios verdadero. El único. No hay otro. Y dice, y yo estoy contigo. No solo con Abraham, estuve con Abraham, no solo estuve con Isaac, sino que ahora, de ahora en adelante, voy a estar contigo. Qué bendición, hermano. Qué bendición tuvo Jacob, siendo hombre pecador, indigno. Dios, en su gracia, quiso salvarle. Esta es la segunda cosa que vemos en el pasaje. Dios se aparece a Jacob y le confirma el pacto, versículos 13 al 15. Versículo 13 dice que el Señor estaba allí y le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, esa te la daré a ti. Promesa de bendición
pero no solamente a ti, sino a toda tu descendencia. Y qué bueno que Dios nos ha dado lindas y maravillosas promesas, no para mí solo, no para cada uno de nosotros en particular, sino que esas promesas también son para nuestros hijos, para nuestra familia. Lo sorprendente aquí es cómo Dios, el Dios Santo, se presenta ante un hombre engañador, ante un hombre pecador. Esto es lo sorprendente. ¿Cómo es posible? Pero así actúa la gracia de Dios. Y es por eso que muchos no entienden nuestra doctrina, o la doctrina bíblica de la gracia de Dios. Porque no entiende cómo Dios se acerca a un hombre pecador para salvarle. Pero así lo quiso Dios, desde su plan eterno. ¿Por qué Jacob? ¿Era Jacob mejor que Esaú? Si analizamos la vida de Esaú, era un hombre que vendió su primogenitura, un hombre también lleno de maldad, un hombre que no tuvo en cuenta la bendición. Pero también como él en su corazón guardó rencor, odio, de tal manera que quería matar a su hermano. Pero aún así, ¿era Jacob mejor que Saúl? No. Eran los dos pecadores y los dos merecían el infierno o la condenación eterna. Pero dice el Señor: tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y David decía: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué viste en mí? No, Dios lo que vio en el hombre y vio en tu corazón y en mi vida es pecado, es maldad. Pero Dios quiso, simplemente Dios quiso escogerte o apartarte a ti para sí. El pacto incluye 3 promesas y aquí Dios se las recuerda a Jacob. Incluye una porción terrenal para él y su descendencia, una descendencia numerosa. Será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. ¡Qué gran bendición para aquellos que forman parte de su pacto! A veces no apreciamos, a veces no valoramos las grandes bendiciones que Dios nos ha regalado a ti y a mí. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. La simiente que es Cristo, Génesis 3:15, el protoevangelio. En Cristo, que es la simiente, es en quien serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es en Cristo, es por medio de Cristo, no es por otra cosa. Promesas que no eran en respuesta a los méritos y a las artimañas de Jacob. Si llegan a ser en respuesta a los méritos que merecía Jacob, no, sino que se basaban totalmente en el amor incondicional de Dios para con Jacob, y cumpliendo así la promesa que había dado a Abraham y había dado a Isaac. Cuando leemos el versículo 15 encontramos otra promesa dada a Jacob: yo estaré contigo. Y si recuerdan, el domingo anterior hablé sobre esto. Dios le dijo al pueblo: yo estaré con ustedes y voy a mostrarles grandes milagros. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Este es el resultado de haber tenido un encuentro con Dios. Cuando Dios está con nosotros, hermanos, los resultados son satisfactorios. Seremos protegidos, seremos cuidados por Dios. Hay una garantía para nosotros.
Este es el sello de que Dios cumplirá todas sus promesas. Yo estaré contigo. Esta es una promesa de su divina presencia. Esta promesa está en tiempo presente. Yo estoy contigo. Yo estoy con todos aquellos a los cuales amo. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de lo que pueda pasar, yo estoy con mi hijo. Yo estoy con los que amo. Y eso tenía que tenerlo presente Jacob. Pero eso también tenemos que tenerlo presente cada uno de nosotros también. Dios está con nosotros. Aún en medio de los sismos, aún en medio de las tempestades, aún en medio de las situaciones, Dios está conmigo. Aún cuando el enemigo quiera acecharme, aún cuando el enemigo quiera destruirme, Dios está conmigo. Y dice, yo te guardaré. Es una promesa de su divina preservación. El cuidado amoroso de Dios es una fuente de seguridad. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que guarda a su pueblo, a Israel. Dios nos va a preservar. Yo te haré volver. Una promesa de su divina restauración. Dios iba a hacer volver a Jacob a la casa de su padre, a la casa de su familia. Y cuando seguimos leyendo vemos cómo Dios hizo todo para que Jacob regresó. ¿Y qué hizo Saúl? Lo recibió. Cosa que solamente Dios puede hacer. Pero es Dios. Yo te lo he dicho, es una promesa de su divino cumplimiento. Dios ha empeñado su palabra y por lo tanto, Él velará por el total cumplimiento de su promesa. Él no falta a ninguna de sus promesas. A veces nos desesperamos y a veces nos angustiamos. Incluso le preguntamos a Dios, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu promesa? Y lo damos por tardanza. No, hermano, si Dios ha prometido cuidarnos, Él nos va a cuidar. Si Él ha prometido ayudarnos, Él nos va a ayudar. Las promesas de Dios y normalmente su compañía y su protección y su bendición, podemos estar seguros de que Él va a cumplir cada una de sus promesas. Solo que tenemos que tener paciencia y esperar en Él. En el encuentro de Dios con Jacob, Él le confirma el pacto y le hace sentir seguro. Nosotros también tenemos esa garantía, hermano. Tenemos que estar seguros. No en nuestra firmeza, sino en las promesas de Dios. Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo. En los versículos 16 al 22 vemos entonces el resultado de tener un encuentro con Dios y las bendiciones del mismo. Los resultados que tuvo Jacob. Reconoce la presencia de Dios Santo en un lugar especial. O sea, anteriormente era un lugar insignificante, pero ahora viene a ser un lugar especial. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con Dios. En segundo lugar, al levantarse por la mañana, Jacob rinde culto a Dios. Él reconoce que Dios merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Y él no perdió tiempo. En cuanto se levantó, adoró a Dios allí, en aquel lugar. En tercer lugar, Jacob nombra aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, lugar de adoración. Aquel lugar llegó a ser un lugar de mucha importancia para él, de mucha importancia para Jacob. Esta debe ser la reacción de aquellos que han tenido un encuentro con Dios.
Esa debe ser la reacción, no solo de los que estamos aquí en esta tarde, sino de todos aquellos que han creído en Él. De todos. De reconocer quién es Dios, que Dios es santo. Reconocer que Él merece toda la adoración, pero reconocer también que Él ha establecido un lugar para que le adoremos y acudir allí para adorarle porque Él lo merece. La aceptación de la promesa de Dios, versículo 15, y el compromiso personal y profundo de Jacob con Dios es algo que él tuvo presente en su vida. Él aceptó, creyó en la promesa de Dios, pero a la vez hizo un compromiso con Dios. Y este compromiso tiene las siguientes disposiciones. En primer lugar, fidelidad a Dios. Serle fiel en todo, no en algunas cosas. Jehová será mi Dios. Jehová estaría en una tierra donde ¿qué? Lleno de maldad. Una tierra que estaba llena de personas que adoraban ídolos, que adoraban falsos dioses, pero él se mantendría fiel a Dios. En segundo lugar, Jacob resuelve relacionarse con Dios a través de la adoración. La presencia de Dios estará desde ahora reconocida y honrada en este altar y en este lugar consagrado a Dios. O sea que Dios estará presente en este lugar y yo le voy a honrar en este lugar. Jacob reconoce que a Dios como dueño de todo lo que tenía, de todo lo que había poseído, de todo lo que llegaba a su vida. Era de Dios. Dios se lo había dado. Entonces hace el compromiso de dar a Dios la parte que le corresponde a Dios. La 10ª parte de lo que tú me das, yo lo voy a apartar para ti. Este compromiso de Jacob con Dios manifiesta fe, confianza y sumisión, y hace una gran diferencia en su vida. Él promete que el oportunismo y el engaño para conseguir la bendición ya quedan a un lado, no quedan atrás, y surge entonces un nuevo Jacob, un nuevo hombre motivado por un encuentro personal con Dios, con el Dios del pacto. Jehová será mi Dios. De aquí en adelante todos sus actos serían sometidos a consideración y a la voluntad de Dios. Todo lo que voy a hacer, todo lo que voy a emprender, lo voy a poner en las manos de Dios, para que Él sea el que apruebe, para que Él sea el que guíe mis pasos y mis decisiones. La segunda promesa fue profundamente testimonial. Esta piedra que he puesto como memorial será casa de Dios. Aquel lugar llegó a ser un lugar de encuentro con Dios y un lugar de adoración a Dios, no solo de parte de Jacob, sino de todo el pueblo de Israel. Capítulo 35, versículos del 1 al 7. Vemos allí cómo el pueblo de Dios adoraba a Dios. Aquel lugar fue llamado puerta al cielo, lugar de encuentro con Dios, lugar de adoración a Dios. Y cuando vamos al Salmo 84, que no lo vamos a leer, vemos allí la importancia de adorar a Dios en su casa. Aquel lugar se convirtió en un lugar de preferencia para todo el pueblo. Qué bueno que este sea un lugar de preferencia para tu vida y para tu familia. El lugar más importante en este mundo donde estar, en la casa de Dios. Aquel lugar se convirtió en un lugar muy especial, no solo para Jacob, sino para todo el pueblo. Espero que también este lugar se haya convertido en un lugar especial para ti. Para Jacob era un lugar santo, porque allí había tenido por primera vez un encuentro con Dios. Pero que también iba a tener un encuentro con Dios cada vez que acudía a aquel lugar.
Jesucristo es nuestra puerta al cielo, el tabernáculo de Dios con nosotros. Y Dios nos ha permitido tener este templo, este lugar maravilloso, acogedor, para que acudamos a Él. Para que acudamos a Él para adorarle, para agradecerle, para exaltar su nombre. Pero también para que acudamos a Él para recibir fortaleza, ánimo, paz, consuelo para nuestra vida en los momentos difíciles. Es un lugar acogedor. Y estaba pensando en el oasis, y un día predicaré sobre eso. El oasis es un lugar en medio del desierto, donde hay agua fresca y donde hay gran bendición. Pero qué bueno que tengamos la casa de Dios como un lugar preferido, un lugar donde deseamos, anhelamos estar. Y no solamente el domingo, sino cada vez que se abran las puertas para reunirnos, que allí estemos. Y la tercera promesa fue profundamente general. Todo lo que me des sin falta, apartaré el diezmo para ti. Cuán difícil es algunos cumplir con esta parte. Muchas veces acogemos, muchas veces meditamos profundamente en las promesas de Dios, en las promesas del pacto. Pero cuando llegamos a esta parte, no, espérate que esto fue añadido. Esto no es conmigo. Olvidando Malaquías 3, que el Señor dice: probadme en esto y ved cuán bueno es Dios. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones que sobreabunde sobre vosotros. Y no voy a profundizar en este tema porque es un tema para dedicarlo a una escuela, a un culto de adoración, o a varios cultos. Pero lo importante, hermano, es saber la importancia que tiene dar a Dios lo que es de Dios. La importancia que tiene cumplir con mi compromiso, con mi pacto con Dios. Y serle fiel por encima de todo. Sabemos lo que consiste el diezmo, en qué consiste el diezmo. Sabemos lo que es la ofrenda. A veces confundimos ambas cosas. Pero pensemos, reflexionemos en lo que Dios espera, en lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Hermanos amados, todo esto es resultado de tener un encuentro con Dios. Cuando tenemos un encuentro con el Dios del pacto, los resultados son extraordinarios. Hay promesas, hay bendición, pero a la vez también hay compromiso. Compromiso de parte de Dios con nosotros, pero también debe haber un compromiso de parte de nuestra para con Dios. Es mi deseo que nuestra iglesia aquí continúe creciendo en la gracia de Dios y que las bendiciones de Dios continúen en abundancia sobre cada uno de nosotros. Y que como Jacob también anhelemos estar en la casa de Dios. Deseemos estar en la casa de Dios para adorarle por encima de todas las cosas, pero también con la disposición de darle a Dios lo que Él le corresponde. Oremos. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos en esta tarde. Gracias por cada uno de tus hijos aquí presentes, los que están en casa y que van a escuchar este mensaje.
Rogamos, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a tu pueblo. Que tus bendiciones, Señor, esté llegando día tras día sobre nuestra familia, sobre tu pueblo. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Promesas que no merecemos o bendiciones que no merecemos, pero que tú, Señor, en tu gracia has prometido para nosotros. Rogamos que tú nos ayudes, Señor, a dar una respuesta de fe, una respuesta de amor a ti. Que anhelemos estar en tu casa. Cada vez que las puertas de este templo se abran, Señor, que nosotros estemos allí para adorarte y alabarte. Que nuestra vida toda sea entregada a ti como sacrificio vivo, santo. Y que te demos, Señor, lo que tú quieres, lo que tú mereces, lo que tú demandas de nosotros. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Recibe la bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos de nuestra casa de adoración, alabanza y oración con las estrofas de la doxología 432.